se llene esto de gente. Sí, un poco. La verdad que sí. Un poco más nunca está mal. Y ya está. Pues nada, bueno, para quien no lo sepa, Edu es un experto, un profesional de transporte, logística, ¿no? Por así decirlo. Sí, efectivamente. Ligado a la informática. Nos dedicamos sobre todo al transporte, pero obviamente la base es informática. Son servicios al transporte y sobre todo informática. Que tú, por ejemplo, empezaste estudiando informática. Sí, claro, a ver, yo empecé estudiando informática, la carrera universitaria, y bueno, un poco el primer año a mí me tocó el cambio al plan Bolonia, y bueno, pues un poco tuve una mala experiencia en el sentido de cuando llegamos a la universidad, los propios profesores fueron los que me dijeron o nos dijeron en ese caso, que el primer año un poco iba a servir de poco, porque... Pero que iba a servir de poco, ¿por qué? O sea, que tú llegas a clase y te dice el tío oye, que aquí bien, pero que... No, sí, nos decían que las asignaturas que valían 9 créditos, el año siguiente quizá valían 4 o valían 6, entonces que íbamos a experienciar un tiempo de nuestra vida que, bueno, algunos profesores que fueron muy sinceros, otros no, y no dijeron nada, pero con los que más confianza teníamos sí que nos lo dijeron. Y el primer año fue un poco en ese sentido de tomármelo de relax, porque bueno, pues yo me adapté muy bien a eso de tener que hacer lo mínimo posible porque al año siguiente habría que hacer algo más. Sí, hay que hacerlo de Así nuevo. que conocí la universidad ese año, bastante bien, y no por dentro. ¿Que cuándo entraste tú a la universidad? En 2008. Que fue justo el plan, el cambio Sí, de el plan. año siguiente cambiaba el plan. ¿Y que se convirtió? Es que no me acuerdo, era... La diplomatura, que era lo que yo empecé a hacer, se convertía en grado. O sea, yo iba a hacer 3 años, se convertía en un grado de 4 años. Porque informática era 3 años solamente y no Era había... diplomatura y licenciatura. Ah, eran las dos. Sí. Y bueno, y en principio pues se convertía en un grado. No sabían qué iba a pasar porque ni los propios profesores lo sabían. Sí que sabían que quizás los créditos no iban a ser los mismos. ¿Y la experiencia en la universidad y tal? O sea, a nivel el primer año en relación al segundo, que ya te pusiste un poco más las pilas, por así bueno, todo en general. Porque... Sí, a ver, la experiencia de la universidad fue que los contenidos de las materias que nos impartían estaban muy desactualizados para el momento en el que estábamos. Sobre todo la parte práctica. Si en informática hay algo claro que es la práctica, aunque también hay mucha teoría, pero que nos pusieran a ver lenguajes de programación que estaban casi en desuso, un poco desmotivaba al personal. De hecho, nosotros en clase lo comentábamos y lo hablamos con los profesores, como diciendo, oye, estamos viendo procesadores de hace 10 años o estamos viendo lenguajes de programación que están casi en desuso. ¿Por qué no nos dais clase de, yo qué sé, Java, que por aquel entonces estaba muy de moda, o no sé, procesadores más actualizados? Sí, algo para que luego cuando salga al mercado... Efectivamente, esa era la idea, que nosotros nos pudiéramos posicionar bien a nivel laboral cuando saliéramos de allí y que no tuviéramos unos conocimientos muy atrasados para la época en la que nos íbamos a incorporar al mercado. ¿Y qué tal? O sea, no. No. No se actualizó. La petición se la dejamos en el buzón de sugerencias y quedó ahí. Luego en las evaluaciones esas que se hacían, nada, le hemos pedido esto, pero bueno, el profesor tampoco creo que pueda hacer mucho, ¿no? No, o sea, pero bueno, ellos supongo que algo más podrían hacer que nosotros, hombre, claro, pero no, la verdad que no hicieron nada. O sea, al final, si viene el plan de estudio desde el DEPA... Sí, a ver, ellos sabían que de cara al grado lo iban a cambiar, pero tampoco sabían cómo ni qué iba a contener. Nosotros pues dimos ahí pusimos nuestro grano de arena, pero la realidad fue que siguió todo igual. Y entonces ya te fuiste, o sea, ¿hiciste el primero, segundo y ya más o menos lo dejaste ahí? Sí, bueno, hice también el tercer año. Lo que pasa es que ya el tercer año yo me propuse que si eso no terminaba de motivarme, yo no iba a perder el tiempo. Y bueno, y eso pasó, que empecé el primer cuatrimestre bastante motivado, pero conforme yo veía que eso volvía a ser otra vez lo mismo y que no encontraba motivación por ningún sitio, pues un poco fui cayendo en eso, en la desmotivación. Eso le pasó a un compañero de carrera de ahí en económica que hizo telecomunicaciones. Hizo hasta tercero de telecomunicaciones y se salió, que esa es súper difícil también. Sí, sí. Y dice, hace hasta tercero y te queda un año y dice, hostia, muchísima gente de informática terminaba en económica o en ADE, o sea, es lo más típico. Primer año de informática y de ahí salta a ADE o a económica. Hostia, pues eso es un caso muy común, muy común. En la facultad nuestra eso pasaba mucho. Y para la empresa, que ahí por lo menos claro, salida tú entrabas con una idea de que te gustaba la informática y querías hacer informática, llegabas allí y te decían que bueno, que la informática la veríamos a partir de segundo o tercero y que al principio pues era una ingeniería, y es la base. La ingeniería es matemática, es física, es entrar al más bajo lenguaje de programación
Y bueno, pues un poco la gente se cansaba y quería algo más, más actualizado práctico. Y más práctico. Y se iba muchísima gente a ADE o a Económica. Nada. Y entonces tú te fuiste también. Sí, ¿No a ADE a Económica? Sí, pero no me fui ni a ADE ni a Económica. Tú dijiste, voy a seguir con esto, esta movida, a ver qué tal. Me gustaba eso y bueno, decidí meterme en un grado de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Y bueno, la verdad que me gustó bastante. Cuando entré ya vi desde el primer momento que te están enfocando a un nivel muy laboral, a enfrentarte a los problemas del día a día que te van a venir en una empresa, y en ese aspecto la verdad me gustó bastante. O sea, la diferencia del grado con la universidad es que el grado sí, o sea, el FP sí está más conectado con el sector al final profesional. Sí, con la parte laboral, efectivamente, sí. Vale. Sí. ¿Y qué os daban en el FP? O sea, ¿qué diferencias veías a nivel teoría, práctica? Pues, o sea, por ejemplo, la parte de teoría era muy enfocada a solucionar problemas que nos íbamos a encontrar en las empresas. De hecho, los ejemplos eran reales, o sea, las prácticas eran reales. Hay una base de datos que, bueno, pues que tienes que indexar o que tienes que hacer unos procesos con la base de datos, y eran procesos, o sea, eran trabajos muy orientados a tu día a día. Igual que, por ejemplo, pues lenguajes de programación, es verdad que no vimos mucho, pero sí que lo que nos enseñaban era muy de, mira, necesitáis esto, vais a necesitar esto. Y bueno, en definitiva, para mí la experiencia fue bastante mejor que en la universidad. Al menos encontré mucha más motivación que en la universidad, que un poco era lo que iba buscando. Que el FP está más en la práctica, o sea, que el del FP sale con un poco más de background en ese sentido que el de la universidad, o eso estuvimos comentando. Bastante más background que en la universidad. En la universidad yo creo que te orienta mucho a tú poder ser autónomo y desarrollar un problema por ti mismo, pero nunca te enfrentan al problema. O sea, el problema te va a venir después y te tienes que aprender a enfrentarte al problema y resolverlo. Y sin embargo, en el FP yo creo que directamente ya te ponen el problema encima de la mesa y te dicen la mejor manera de resolver este problema es esta. Y ahí adquirir una serie de conocimientos que yo creo que son bastante importantes de cara al ámbito laboral cuando tú te incorporas a trabajar a una empresa. Que te habrán servido algunos para eso. Sí, efectivamente. Nosotros siempre hacemos, todos los años tenemos con el instituto de aquí de Molina, con el Goya, un convenio en cuanto a prácticas, y todos los años vienen alumnos de práctica, y del departamento de soporte el 80% de personas que hay en el departamento técnico se han quedado después de hacer la práctica en la empresa. O sea que ahí ya tienes un... Sí. un indicador. Un dato. Y un Esos son datitos. Sí. Pues hay una cosa un poco injusta respecto al plan Bolonia y al cambio de grado, que nos pasó con un proyecto de enología relacionado, que no tiene nada que ver con esto, pero era dos profesionales que eran enólogas, pero eran enólogas con el modelo anterior. Y cuando hicieron el cambio y hicimos la evaluación, dijeron, pero estas personas las habéis puesto como tituladas superiores, pero realmente no son tituladas superiores. Y nosotros, oye, sí son tituladas superiores, es que lo que antes no era grado, claro, era una diplomatura. Era una diplomatura o lo que sea. Ahora, al unirlo, es que las asignaturas eran exactamente las mismas. Claro, solo que la titulación era distinta. La titulación era distinta. Sí, del grado de hecho se criticó mucho, porque además las diplomaturas, bueno, pasaron a 4, y ese era mi caso. Claro. Pero había otro caso, y era que la licenciatura de 5 pasaba a 4. Pero había un quinto año, y el quinto año se llamaba máster. Claro. Y te costaba los 4 años de carrera, más el máster, que pagaba el triple o el cuádruple de lo que solías pagar por tu quinto año de carrera, porque los contenidos al final nos dimos cuenta que eran los mismos. O sea que un poco eso fue un engaño. Yo lo considero así. Yo no he hecho máster, yo ni tengo pensamiento de momento. O sea, yo creo que en máster, ya lo comenté en otro capítulo, no me acuerdo cuál, que lo veo más cuando estás en una empresa a intentar, o en un sector, e intentar profesionalizarte en ese sector. Más que termino 4 años y me hago un máster por tener un máster. Efectivamente. Que a lo mejor no te sirve luego. Sí, claro, pues a lo mejor luego a lo que te dediques no te sirve ese máster. Y nada, ¿tú quieres terminar la carrera o...? En principio, la carrera creo que no la voy a terminar. ¿O el FP? Pero es verdad que el FP sí, porque bueno, no hemos quedado todavía un poco a medio, pero el FP yo en el primer año que hice, a partir de ahí me surgió una oportunidad de negocio que se llama esto. ¿Que se llama esto? No, se llama, ¿cómo se llama? Se llama Gerruta. Gerruta, sí. Fue una oportunidad de negocio que, bueno, una conversación con mi tío surgió y bueno, decidimos tirarnos un poco a una piscina vacía. Entonces dejé abandonado ese proyecto porque creía que en aquel entonces que era pues lo que me venía bien. Que estamos hablando de qué fecha.
Pues año 2000, 2010, por ahí. 2 años después, justo. 2010, no, será 2011, por ahí. Sí, 2011. O sea, terminaste... 3 años así. Sí, 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 sí. Fueron 4 años entre... Sí. Y bueno, y eso lo dejé ahí aparcado. No descarto, de hecho, en mi intención está terminarlo algún día. El FP, sí, seguro. Pero, bueno, pues llevar una empresa para adelante y dedicarte a estudiar es bastante complicado. ¿Y cómo surge esto entonces? O sea, tú estás estudiando el grado y te lo planteas es un familiar tuyo el Sí, que... es un familiar mío, es mi tío. Él tiene muchísima experiencia en el mundo del transporte. Venía de trabajar toda la vida. Era informático también, pero siempre se dedica al transporte. Bueno, me plantea una situación en la que estaba viendo que hay una necesidad en el mercado y es un software de transporte. Por aquí, por la zona, casi no hay. Los que se están vendiendo son de otras zonas de España. Y cuando dices un software de transporte, ¿a qué te refieres? Un programa es una aplicación que controla absolutamente la empresa entera de transporte, es decir, desde que se crea el viaje hasta que se factura, se cobra, se paga, temas de consumos de los camiones, cuadros de mando, en fin. O sea, todo enfocado toda la empresa de transporte entera, un RP de transporte, realmente se llama. Y bueno, pues decidimos lanzarnos a esa piscina vacía y bueno, con el tiempo la verdad que se ha ido llenando de agua, con mucho esfuerzo y también con una pizca de suerte, porque al final en cualquier negocio y más cuando decides emprender, pues hay que tener algo de suerte. Sí, sí. Además el tema de transporte, que es así un sector tipo el agrícola, que al final es muy de cuerpo a cuerpo. Sí, y a ver, los transportistas generalmente pues gente que curra mucho y que tienen procedimientos muy rudimentarios, muy arcaicos, y dedicarte a ese sector y además en la parte tecnológica quizás al principio hay un poco de barrera ahí, porque no entienden que se tengan que modernizar. Ahora sí, y más con esto de la pandemia. De hecho, nosotros hemos tenido mucho trabajo ahora, porque el transporte es un sector esencial, sí, no ha parado. Justo de los que me acuerdo. Ellos podían trabajar y demandaron mucho nuestros servicios y además pues se dieron cuenta que necesitaban modernizar su proceso, sobre todo en la empresa. Sí, que cuanto más volumen entrara, a lo mejor no eran capaces de abastecer. Claro, y los tiempos cambian, sus clientes también les piden más modernización, les piden un tracking de las mercancías, les piden que todo esté informatizado, que haya intercambios de ficheros, que ya no sea todo el te llamo por teléfono o no sé, o te escribo un WhatsApp, ¿no? Sino dame un fichero y yo lo trato en mi sistema. Entonces, o sea, ¿el matching cómo fue? ¿Había una empresa que tenía un software o cómo? Sí, efectivamente, hubo una empresa de Coruña que hoy en día... Pues, o sea, en la otra punta de sí, justo España. En la otra punta. Ahí estaba. Ahí estaba. Y ellos venían por aquí a ofrecer su software. Pues mira. Sí, de hecho los conocimos así. Necesitaban a alguien que moviera su producto por aquí, pero su producto estaba sin terminar. En el sentido de que quizá para la zona en la que ellos trabajaban o los clientes a los que ellos se enfocaban, sí que parecía o era un software que estaba terminado, pero para venir aquí a la zona sur, que hay un tipo de transporte pues un poco peculiar, había que darle una vuelta al software y a partir de ahí pues distribuirlo por aquí. Y un poco eso fue lo que... O sea, ellos vinieron o contaron, pues mira, yo tengo esto, a ver qué podía hacer. Sí, un poco fue... Básicamente eso, sí, ¿no? fue eso. Y también que nosotros lo conocíamos, ya lo habíamos visto en alguna empresa implantado. Y lo que sí sabíamos y teníamos claro eran las necesidades que tenía ese software para poder comercializarlo en esta zona y poder dirigirnos a nuestros clientes aquí, ¿vale? Que fue cuando nosotros empezamos. Obviamente empiezas por donde estés. No vas a empezar en otro sitio de España, sino aquí. Murcia, Alicante, Albacete, Almería. Esas 4 comunidades. Y un poco pues, la experiencia que tenía mi tío en el sector del transporte fue lo que nos permitió llegar un poco a nuestro cliente objetivo, a dónde queríamos llegar y a dónde queríamos enfocar nuestro producto, porque sabíamos que había un hueco ahí en el mercado para meternos. Y pues esa experiencia y unido a pues la parte técnica o la parte de desarrollo que un poco yo pues vine desarrollando ahí en ese aspecto, valga la redundancia. Entonces, a todas las empresas no le funcionaba, por lo que he entendido. O sea, ellos vinieron aquí buscando un poco... Sí, era un programa era un programa que valía para transporte, pero no tocaba todos los tipos de transporte. Y en concreto no tocaba el transporte que más se suele dar en esta zona del sur. Nosotros somos el invernadero de Europa. Aquí casi todo el transporte que hay es frigorífico.
y mucho grupaje también. Sin embargo, si por ejemplo nos vamos a la zona de Galicia, que es donde era su finca, donde ellos estaban. Más ganadero, ¿no? Sí, más ganadero, también muchas cisternas de lácteos, por ejemplo, o las cisternas alimentarias. Entonces, bueno, los transportes pues tienen distintas peculiaridades. Y bueno, aunque al final todo es transporte, que es llevar una cosa de A a B, no todo el transporte igual. Y nosotros un poco lo que queríamos era un software que nos permitiera llegar a todas las empresas de transporte a nivel nacional, que de hecho lo hemos conseguido. Bueno, bien. Pero ese era nuestro objetivo, el poder tener un programa, un ERP, que me da igual que te dedique a transportar coches, a transportar lácteos, a hacer un grupaje frigorífico, que el programa se va a poder adaptar y parametrizar a tu empresa, al funcionamiento de tu empresa. Yo es que el tema de, por ejemplo, del transporte me resulta muy interesante, sobre todo a nivel, bueno, yo que soy más de económica, tal, a nivel de el coste de ese transporte en tránsito, que no sé si vosotros también estáis con eso, o solamente a nivel la carga que lleva, no sí, sé. Sí, un poco cuando hablamos del ERP de transporte te va a controlar tanto la carga que estás transportando y obviamente la facturación a tu cliente, como luego a través de un cuadro de mando pues puedes hacer una consulta y decir pues qué rentabilidades me está dejando esta ruta, vale. dónde estoy teniendo más gastos, o por qué este camión gasta más y este gasta menos, o dónde debería enfocar mi negocio, cuáles son mis clientes que más dinero me reportan quizás, un poco por buscar más líneas de negocio. Pues está guay. Está guay. Es que a lo mejor yo por la formación he visto el tema de, por ejemplo, de las plataformas, que tú estás a lo mejor, eres una empresa de Francia y le quieres vender a España allí, o bueno, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, una empresa turca, y dices, pues, en vez de destinar mis productos directamente a Francia, luego a España, luego a Italia, me monto una plataforma en Francia y desde Francia le abastezco a los otros dos. Exacto. Ese tipo de cosas. Sí, se suele dar. De hecho, ya te digo, el transporte es algo que está muy cambiante. Siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo. Yo al menos tengo esa idea. Y por ejemplo, lo que hace unos años no se daba en transporte, que era mucho cross-docking, que es un poco lo que tú estás diciendo. Sí. Es decir, yo recojo mercancía en ciertos sitios, la llevo a una central, a un punto donde yo organizo mi mercancía y a partir de ahí la distribuyo a los puntos finales. Hago mi suministro, no, lo paquetizo. Sí, exacto. A lo mejor necesito paletiza una cosa de un lado, otra exacto. Cosa de otro, me hago mi surtido. Efectivamente. Y a partir de ahí hacer el transporte, pues claro, a baratas costes, porque al final tienes un centro logístico que de la otra manera tienes que estar recogiendo. Entonces, bueno, pues el transporte en ese sentido va cambiando mucho. Igual que la parte de, por ejemplo, el grupaje, antiguamente había muy pocos transportistas que se dedicaban a hacer grupaje y hoy en día... ¿Grupaje qué es? Que lo has dicho antes y me quedé así un poco... El grupaje, un poco el coger y decir, bueno, voy a llenar mi camión de mercancías de distintos clientes para llevarla a puntos finales. Lo que hace Amazon. Sí, pero no, eso es paquetería. Vale. Grupaje, hablamos de algo un poco más con más volumen. Con más enjundia. No coges un paquetito y lo llevas al otro sitio, sino coges aquí 3-4 palés que son del cliente A y te ha dicho que te los transporte a un sitio, ¿no? Sí. Ese mismo camión va a recoger otros palets que van a ir a otro cliente distinto y bueno, un poco el grupaje es cuadrar todo eso. Decir, vale. Camión me tiene que recoger todo en su ruta, tiene que recoger toda esta mercancía y distribuirla en estos puntos, y un poco el grupaje se encarga de eso, de que al camión le quepan los palés y que la ruta no se tenga que estar desviando muchísimo para cumplir su trabajo ese día, ¿no? Pero hay otra cosa interesante que es si hay una rotura de stock. El tema de las roturas de stock, de si algún camión se avería y tal. Sí, eso no sé si vosotros... eso suele pasar, o sea, ese es el día a día. Habrá ido por la autovía y habrá visto un montón de camiones tirados. La carretera de Lorca, la que va a Lorca. Efectivamente. ¿Generalmente son de grupaje o...? Sí, generalmente sí, suelen ser frigoríficos, ya sabes que están saliendo por ahí, van por Europa la mayoría, sobre todo lo que sale de Almería y de Murcia, va para exportación y se suele dar mucho el grupaje. En ese sentido también habrán visto muchos camiones, por ejemplo, en esa autovía tirados. Y un poco, bueno, eso viene a ser pues problemas que surgen en el día a día y que un poco pues que vosotros controláis. Sí, a ver, en principio lo controla el programa, te permite hacer una reasignación de las cargas, de decir, oye, tengo un camión que ha reventado una rueda de la autovía, lo acabas de ver tú por ahí tirado, y esa mercancía hay que transportarla a otro vehículo o hay que reagruparla en otros camiones o traerla a base y volver a montar otro grupaje distinto, y un poco de eso trata. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace ese cambio ya por curiosidad? Hay una agenda de tráfico en el programa en la cual pues tú tienes asignado un vehículo y a una carga o unas cargas, y bueno, pues lo que hace un poco es reorganizar otra vez las cargas. Y en la vida real la práctica es que
A ver, la autovía no, pero el camión lo suelen sacar un poco a la autovía. Sí, la a lo mejor lo llevan nacional, a un área de servicio, un poco un apartadero, Vale, tal. vale, vale. Llega otro camión con otro remolque y quizás ahí mismo hacen el transbordo de la Claro, pero la mercancía. putada es que tú lo que me has comentado alguna vez es que cuando tú metes la mercancía en el camión, la metes en el orden que luego la vas a sacar. Si luego tienes, o sea, que Claro. tienes que sacarla entera Y volver a meterla. y volver a meterla en el orden que, o sea, eso es una... Sí, es lo peor que te puede pasar, que ¿Sí? tienes que hacer algo así. Según dicen los transportistas, sí, yo no lo he hecho, no lo sé. No, no, claro, pero tú no te- por lo que me cuentan, sí. A mí me han llamado alguna vez para descargar algún camión y es verdad que eso es... Ten en cuenta que habrás visto también muchos camiones volcados en Sí, la sí, autovía. sí, sí. Es porque a lo mejor se han puesto a hacer una curva muy cerrada. Generalmente van muy rápido, pero otros no es que vayan rápido, es que la carga está mal Puede distribuida. venir a 100, ¿no? Hasta 90 en autovía. Hasta 90, bueno, Sí, dices algo- tú. Algunos va a 100. Algunos... Exacto. Si la carga no la distribuyes bien en el remolque si pesa más de un lado que de otro, pues llega una curva muy cerrada y se pone a 2 ruedas y lo siguiente de 2 ruedas es tocar el suelo. Eso es así. ¿Lo que es una rotura de esto? Sí, bueno. Viene siendo. Vale, vale. Y entonces, estuvisteis 2 años con ese matching con esa empresa de Galicia, ¿no? Sí, a ver, un Tito, poco trabajando. el proyecto, podemos decir 2 años, a lo mejor fue un poco más o fue un poco menos, pero Sí, es un poco más el o tiempo que dimos de margen a que el programa se pudiera adaptar, no al 100%, pero lo máximo posible a las necesidades que tenían las empresas de transporte de aquí, de la zona nuestra, donde queríamos vender el programa. Aún así, en ese tiempo no estuvimos de brazos cruzados, es decir, el programa se vendía, la aplicación se vendía, pero obviamente con ciertas deficiencias que nosotros íbamos viendo y solucionando sobre la marcha. Y ese quizás fue uno de los mayores puntos a favor nuestro que hemos tenido y un poco de cara al éxito que haya tenido la aplicación en el mercado, es que nosotros no cerramos la aplicación y dijimos, mira, nosotros conocemos mucho el transporte, sabemos mucho cómo funciona esto, vamos a hacer una aplicación y te la vendo y esto es lo que hay. Nuestra filosofía siempre ha sido y es que si puedo adaptar el programa a los procesos de tu empresa lo máximo posible, lo voy a llevar a cabo. Porque a mí lo que más me interesa es que tus procesos estén lo más eficientemente adaptados. Sí, ¿no? que estén optimizados y optimizados. que todo funcione perfecto. Efectivamente. Y es un poco quizás las claves del éxito también del programa, que constantemente está vivo. Este sector, bueno, el sector de transporte no, pero el sector un poco de generar un software para según qué ámbito. Porque, por ejemplo, nosotros hemos implantado uno también de oficina, o sea, en el ámbito de oficina solamente, de otra empresa. Y es lo que tú dices, o sea, no paras de... O sea, si tú quieres ser bueno en esto, no puedes cerrarlo nunca. Tienes O sea, que estar viendo cómo cambia el mercado, no te queda otra. Y escuchando mucho a los clientes. Al final, aunque tú creas que el mercado va a ir por un sitio, al final los clientes quizás van por otro, porque le encuentran más rentabilidad o por lo que sea, y tú tienes que estar al lado de ellos. O sea que muchas veces no es ni el mercado el que te manda por donde tienes que ir, es tu propio cliente el que te dice tengo esta necesidad. Sí, o que lo ve antes que el mercado, incluso. Efectivamente. A lo mejor O lo ve antes. antes. O ellos mismos se plantean proyectos y te los plantean a ti. Y te dicen, oye, voy a empezar a trabajar de esta manera. ¿Con tu programa puedo trabajar de esa manera? Generalmente sí, pero si no, siempre, vale, La vía del vamos a medio. estudiar. Vamos a estudiar qué problemas tienes, qué necesitas para tu día a día y a partir de ahí, pues que intentar que esté lo más cómodo posible con el programa. Porque antes de vosotros, o sea, antes de que, por ejemplo, yo soy una pyme, por ejemplo, y antes el tema del transporte, antes de que se digitalizara este tipo de procesos, ¿qué hacían? O sea, lo que tú dices, un WhatsApp y... Sí, a ver, en el transporte es muy típico el Excel. Sobre todo, ahora ya no tanto. Antiguamente, cuando empezábamos, a la mayoría de empresas que llegábamos no tenían un Excel, tenían 20 Excel. Uno para gastos, otro para facturas, otro para los viajes, otro para dar las órdenes de transporte. Había muchos Excel. Entonces, claro, la información estaba muy segmentada y además no estaba relacionada, que era el mayor problema. Claro. Que era- No era multivariante, Claro. era univariante. Efectivamente. y paquetizado. Al final, el jefe de la empresa, cuando decía si este año he ganado o he perdido, lo único que podía hacer era mirar 2 o 3 Excel y la cuenta bancaria. No tenía más factores en los que medir su rendimiento. Sí. Y un poco pues, un software pues es lo que te da, ¿no? Y en concreto el nuestro, que puedas tomar decisiones de cara a futuro basándote en datos tuyos, no en lo que tú crees. Vale. Pero sí, antes era así, y mucho papel.
muchísimo papel. Hemos llegado a empresas en las que no había una libreta en la que apuntaban las cosas. Había una libreta así grande, no sé qué tamaño es, si es A5 o A18, no Old lo sé. school, ¿no? Sí, sí, pero una libreta así de grande en la que iban apuntando el lunes y todo lo que pasaba el lunes de viaje. De notario contable, lo típico, ¿no? Claro, todos los viajes que hacían su vehículo ese día, pues anotados. Pues este camión ha hecho este viaje de A a B y al cliente tal y se le factura tanto. Esa libreta para coger la final de año. Correcto. La madre. O de septiembre a septiembre, no sé. Solo la entendían ellos. Los que hacían esa Claro, libreta era los que la entendían. Como si fuese alguno de la empresa. Estaban Ya jodidos. estaban jodidos. Pues fíjate, esa empresa costaba muchísimo quitarle el papel. Porque Claro. ellos tenían mucho ímpetu en cambiar y renovarse y renovar sus procesos. Pero a la vez eran Era resistente. muy conservadores en el sentido, pero es que esto me está funcionando toda la vida, ¿eh? Yo no sé si tu programa dentro de 2 meses me va a dar un fallo y no voy a poder ver lo que yo quiera. La libreta, yo sé que me voy a la página del 10 de febrero y ahí está, ¿eh? Como no me da arranque mi sobrina se ponga a dibujar y tal. Claro, luego está eso, pero sí, costaba. Sí. Y entonces ahora sois dos, por cerrar la parte del matching de esas dos empresas, Ujú. sois empresas independientes, ¿no? Ahora mismo somos empresas independientes, pero a la vez somos como una. Es decir, Vale. fiscalmente estamos independientes, ¿Vale? pero a nivel de toma de decisiones, de desarrollo, Son dos de cabezas para hacia tomar dónde las mismas vamos, decisiones. efectivamente. Y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes también nuestros. Es decir, si las decisiones o los proyectos de futuro a donde queremos ir solo los viéramos desde un punto de vista Desde el transporte. que por ejemplo fuera el nuestro, Por ejemplo. exacto, solo nos estaríamos dando cuenta de ahí, de eso. Sin embargo, a la vez, por así decirlo, como tú has dicho, dos cabezas, nos permite el poder decir, vale, tú lo estás viendo de esta manera, pero es que yo lo estoy viendo de esta. Y ahí llega a, no sé, a una sinergia que la verdad que son muy productivas. Y de hecho, cada vez que nos reunimos, generalmente solemos tener una reunión trimestral. Si hacéis jornadas como de... Sí, un poco para pues, ver cómo han avanzado los proyectos, qué proyectos queremos a futuro y... Pues, ¿Y qué hacéis? O sea, ¿vas tú para allá o vienen ellos o indistintamente? indistintamente. Sí, generalmente solemos hacer una vez allí y otra vez aquí. Mm. Pero bueno, pues hay veces que por circunstancias a lo mejor a mí me pilla por aquella zona o a ellos les pilla por esta zona y nos vemos aquí o nos vemos allí, ¿no? Pero generalmente sí, vamos alternando. Entonces ellos se dedican más a la parte del norte, ¿no? Pues si... Ellos llevan más la parte Esa cartera de clientes. de clientes de Madrid hacia arriba, o sea, sobre todo el norte y Portugal. Y ahí sobre todo es donde está la parte de programación, es decir, el desarrollo de la aplicación Ujú. siempre ha estado y está en Coruña, ahí están los programadores. Y bueno, aquí nosotros la parte que nosotros llevamos, que es todo el Mediterráneo y de Madrid hacia abajo, un poco por cortar España, ¿no? ¿Pero que también hacéis cositas o no? Sí, a ver, como que- nosotros también tocamos partes del programa, pero por así decirlo, los pilares solo se tocan en Coruña. Es decir, Sí, sí. nosotros podemos hacer reformas, por así por Sí, un poco las llevarnos funcionalidades y tal las aplican ellos y vosotros dentro de esas funcionalidades lo Claro, nos adaptáis estamos a- muy centrados en la parte de la postventa, es decir, pues sobre todo el soporte técnico, la formación a los clientes, los problemas del día a día que puedan surgirles, pues resolverlos, ¿no? Y bueno, es un poco lo que hacemos aquí. Y el modelo de negocio, o sea, el modelo de negocio que, bueno, no queremos tampoco comentar mucho porque, bueno, ya se sabe todo de este tipo de cosas, pero no sé, lo que nos quieras contar un poco del modelo. El modelo de negocio va en dos vías. Va por un lado la venta y por otro lado el mantenimiento que puedas tener de los clientes. Ujú. Por eso tiene un departamento de soporte técnico y un departamento de desarrollo. O sea, la asistencia técnica la hacéis también desde aquí. Sí. ¿Y desde Coruña no se hace? ¿O? Sí, también se también hace, hacen, las sí, dos sí, hacen sí, sí. asistencia. Sí, sí. Entonces, bueno, pues entre esas dos vías pues se mantiene el negocio. Obviamente nunca está focalizado en la venta, porque puede ser que un día no vendas. Claro. Pero también es verdad que si yo compro una herramienta de trabajo para sostener mi empresa, quiero que haya alguien detrás. Es decir, que sería absurdo, que muchas veces nos lo han planteado, decir, vale, pues yo compro el software, pero no pago un soporte o no pago un ¿Y mantenimiento. entonces qué? Entonces el día de mañana, cuando tenga un problema, ¿a quién va a llamar? Claro. Porque al final es una aplicación muy estandarizada, como puede ser, yo que sé, un Excel, un Word, pues quizá cualquier informático te sabe desinstalar el Excel y volverte a instalar. Pero una aplicación que hemos hecho nosotros y que el soporte técnico está aquí, Sí, sí, sí. es muy difícil que venga un informático y te lo solucione. Pues eso te lo hacen en remoto o vosotros tenéis que ir a la empresa a No, solucionar generalmente la asistencia técnica es remota. Siempre remota. son conexiones remotas con los clientes
Y Incluso eso es la facilidad también. Sí, claro, a ver. Hay un sistema de incidencia en el cual el cliente anota su incidencia y bueno, pues hay un técnico que rápidamente pues se pone con la incidencia, lo llama, se conecta, le ve la necesidad del cliente y resuelve la incidencia. Generalmente en el mismo día. ¿Y el tema de la seguridad entonces? ¿Cómo lo hacéis? Si es todo en remoto, ¿la seguridad cómo la tenéis vosotros? O sea, ¿tenéis algún sistema? La seguridad, en cuanto a protección de datos, obviamente confidencialidad. Sí, no, me refiero más del sistema, del propio sistema. Generalmente el programa hace una copia de seguridad. Entonces, bueno, nosotros cuando vamos a trabajar con datos muy sensibles también hacemos una copia de seguridad, un poco para salvaguardarnos, ¿no?, de lo que pudiera pasar. Pero generalmente la copia de seguridad forma parte del cliente y él quien la gestiona. Aún así el programa hace una copia de seguridad cada vez que lo arranca. Y luego el tema de los servicios que ofrecéis. Bueno, aparte del ERP de transporte, que fue lo primero que creamos. Por eso soy inquieto, o sea, sí, no os vale con el ERP. No. Nos gusta más cositas. Nos gustan más cositas, sí. No es bueno tener todos los huevos en la misma cesta. Eso es verdad. Es algo que he aprendido con el tiempo. Llevamos también un software de interpretación de datos del tacógrafo, en el cual pues en el transporte por ley tú tienes que descargar el tacógrafo del camión cada 3 meses como máximo y la tarjeta del chofer tiene que estar descargada 28 días. Entonces de ahí un poco Fomento, Transporte, la Guardia Civil es donde puede detectar si un conductor está conduciendo fuera de hora o no está haciendo los descansos que debería hacer, o simplemente qué ha hecho ese camión o qué ha hecho ese conductor. Y tenemos otro software que se encarga precisamente de eso, de interpretar y analizar pues todos los tiempos de conducción, todos los descansos que puede hacer un chofer, y si está cometiendo sanciones o si puede estar cometiendo una sanción, el programa te va a avisar y te va a decir, oye, este chofer ya se ha pasado, por ejemplo. Claro, es probable que como le hagan una inspección al tacógrafo, te va a ser una sanción. Muchas veces por desconocimiento del chofer. El chofer, aunque en teoría es un profesional de su sector, muchas veces no saben cuándo tienen que hacer las paradas o cuánto tiempo pueden conducir sin descansar. Y ahí un poco está la empresa detrás, de decir, oye, estoy analizando tus datos y no sé si estás dando cuenta, pero puede que estés cometiendo una irregularidad. Es uno de los programas que también tenemos. Más cosas, venga. Luego también empezamos a distribuir un GPS, geolocalización, para los vehículos. ¿Eso lo tenéis reciente, no? Sí, bueno, ha sido casi de hace 1 año y medio, así hacia acá. Un servicio que ofrecemos a nuestros clientes para poder geolocalizar su flota, pero ya no solo eso, al final una geolocalización te la da cualquiera. Un poco también lo que queremos con esa herramienta es integrarla con nuestro ERP y poder saber cuántos kilómetros está haciendo un camión en un día o los tiempos de conducción de ese vehículo, de ese chofer, así como datos del CAN-bus del camión, que son temas de reglajes y cosas así, ¿no? Consumo, etcétera. Pues eso también lo metimos en cartera. Y más cositas. Luego tenemos asociado a nuestro ERP la app. La app. Sí, la app de los choferes, que la verdad que está teniendo bastante éxito. Porque lo que queremos al final es que se convierta en una fuente de información. Hasta ahora el chofer simplemente se dedicaba a hacer el transporte y ya está. Y cuando volvía de hacer el viaje, si todo había ido bien, daba un papel como diciendo, oye, el viaje, la mercancía está entregada. Y si había dado algo mal, pues ya había terminado el viaje. Entonces tampoco había mucho margen de maniobra. Y la app un poco lo que consigue es que el chofer se convierta durante el transporte en una fuente de información. Es decir, que pueda estar en la oficina constantemente informada de cómo va el transporte, si han llegado la carga, si la han descargado, si hay una incidencia, una rotura de un palé. ¿Y eso no les puede a ellos como estresar un poco al chofer? Sí, pero igual que la empresa toma decisiones y se actualiza en el sentido de ya no tengo un papel, ahora tengo un programa, el chofer también se tiene que acostumbrar y un poco renovarse y decir, ahora llevo un móvil en el cual tengo aquí donde tengo que cargar y donde tengo que descargar. Imagino que al principio sería la hostia, son muy reticentes. Generalmente son muy reticentes, porque al final, tienen parte de razón en el sentido de yo soy chofer, me dedico a conducir, no tengo por qué estar apuntándote aquí ahora cosas, pero bueno, al final el mercado si quieres no puede ir contra natura. Si quieres que tu empresa vaya para arriba, no puede ir contra natura. El mercado te va a enriquecer de eso. El mercado te va diciendo por qué tienes que ir. Y si tú quieres te montas en el carro y si no, pues bueno. Atenta a las consecuencias. Hay otros sectores. Claro. No, entonces, bien.
Pues sí, y eso, un poco por terminar lo de la app, lo que queremos es que el chofer se convierta en esa fuente de información que también al cliente de nuestro cliente, es decir, al cliente del transportista, pues esté informado en el sentido de, oye, la mercancía ya se ha entregado o la mercancía ha habido un problema y hay un palé que está roto, y que el cliente también, que es el que paga al final el transporte, pueda tener información de qué está pasando con su mercancía. Que imagino que también habrá, o sea, esto es por generalizar, pero también habrá chofer que le mole, o sea, que se sientan como productivos, que no que digan, hostia, no solo soy transportista, sino que también soy una fuente de información para la empresa y no solo me dedico a conducir. En ese sentido hay de todo. No podemos generalizar, efectivamente, pero sí. Y con esa app lo que conseguimos es cerrar el círculo, es decir, que desde que se crea el viaje en el programa hasta que se entrega, tenemos absolutamente traza de todo lo que está pasando, tanto de dónde está el chofer a través del GPS, si ha cargado o descargado, si recoge firmas de los clientes, si echa una foto de una rotura de algo. Tenemos control absolutamente de todo lo que pasa en el viaje. Pues nada, por terminar por algún sitio, siempre digo lo mismo, por terminar por algún sitio. No, yo qué sé, sí que nos interesa, aparte del tema de la empresa, de cómo surgió, de un poco el sector, tal, ¿qué haces tú? O sea, sentarte aquí, bien, tal, platicamos, pero... La mayor parte del tiempo estoy un poco supervisando que los departamentos funcionen bien. Sobre todo, es muy importante para nosotros que nuestro cliente esté contento, esté a gusto y se sienta bien atendido. Es decir, un poco coordinar que los departamentos sobre todo el técnico y el de formación, las tareas que tengan que hacer las estén haciendo sin problemas, que si hay algún problema, pues siempre generalmente lo filtro yo. Y también un poco soy el nexo de unión entre los distintos departamentos, ¿no? Yo me comunico mucho con el departamento comercial, con el departamento técnico, con el departamento de formaciones, con el departamento de administración. Un poco voy moviéndome por ahí en mi día a día y bueno, pues luego también eso es lo que hago ahora, pero obviamente cuando empecé no empecé haciendo esto. Para llegar a tener departamentos he tenido que crearlo. Has tenido que crearlo, ¿no? Entonces al principio era ser todos los departamentos. Al principio era yo todo. No todos, pero sí, un poco me encargaba de casi todo, ¿no? Yo y mi tío que cuando empezamos. Pero sí, al principio tocaba mucho, por ejemplo, bases de datos. Ten en cuenta que un cliente cuando llega muchas veces tiene un programa, tiene una base de datos y generalmente la importamos a nuestro programa. Entonces tenés que al final jugar con la base de datos y decir, bueno, pues estos datos que tengo aquí, ahora me los monto por aquí para que tú puedas empezar a trabajar con mi programa. Así como diseñar informes de, bueno, al final pues toda la empresa tiene un modelo de factura, un modelo de orden de carga, tienes que diseñar esos informes con los campos que quiere el cliente y un poco pues esa configuración también la hice yo al principio, obviamente, y bueno, no me desagradaba, pero ahora hay otras funciones que hacer. Ahora te ha ido otra cosa, ¿no? Un poco ese nexo entre departamentos y la relación, ¿no? Y la relación con el partner. Exacto, con la otra delegación de Coruña. Estamos en comunicación diaria. Por al final el departamento de programación está allí, todos los días tengo que hablar con ellos, comentar ciertos temas, cómo van ciertos proyectos. Todos los días. Todos los días. ¿Hacéis mejoras o hacéis algún cambio o surge algo? Todos los días o surgen cositas. Al final es un programa que está vivo, como te he dicho antes. Y un programador cuando se pone a programar, aunque su parte vaya bien, puede que cuando esa parte entre en funcionamiento con otras partes del programa haya un bug. Conflictos de... Claro, y eso... bug como los videojuegos que estuvimos viendo efectivamente. El anterior. Así es. Y... cuando se queda el jugador del GTA como corriendo contra la pared. Pues aquí un poco parecido, ¿no? Intentas poner un dato y te dice el programa que error. Y ahí es que está, a ver qué pasa, de dónde viene, ¿no? Joder. Entonces, eso es un día a día. ¿Y cómo se consigue detectar ese error? Al final, cuando lanza el error, no pone error a seca. Vale. Yo que sé, digo, a lo mejor. Suele poner error y, yo que sé, una línea de código, o un mensaje, o una tabla que está rota, o una base de datos que está cascada, ¿no? Hablando en algo informático. Y bueno, al final hay un poco lo que te dice, dónde tienes que enfocarte, ¿no? A ver si está ahí el problema. Pero sí, eso se suele dar a diario, la comunicación con programación. Ya no solo por mejoras, sino por mantener lo que hay. Y obviamente, pues, todas las semanas hay una de programación online, obviamente, para... Sí, no te puedes ir a Galicia todas las semanas. Solo en transporte, la hostia. Sí. ¿Qué tarda en Galicia? ¿Son en coche? Generalmente... ¿Vas en coche? Subí en coche 3 veces.
Las siguientes veces dije que mi tiempo valía mucho. Un avioncito, ¿no? Mi tiempo valía mucho, son casi 10 horas llegar a Coruña. Si para a comer, son 9 horas más una hora de comer, imagínate. O sea, pierdes 2 días. Es que claro, tienes que subir, tienes que bajar. Puedes subir un viernes, te quedas allí y ya bajas. Pero tienes que bajar igual, al final pierdes el domingo, ¿no? El domingo lo pierdes. Entonces, bueno, en avión, pues Alicante-Santiago hay prácticamente todos los días. Porque A la Coruña otra, no hay. La otra empresa está en Coruña. En Coruña. Sí, Coruña capital, en el centro. Pero bueno, al final me recogen ahí mis compañeros o me pillo un taxi o lo que sea, un medio de transporte y llego allí. Y bueno, pues que sí. está muy mal comunicado. Nosotros estuvimos en el Camino de Santiago el año pasado, colega y yo, y no sé, en tren nos ponía como que eran 14 horas a Madrid. Sí. Por el tema de las montañas y Claro. tal. Y digo, hostia, tío, 14... No puede ser, algo tiene que estar más aquí en el GPS. Sí, 14 horas. Y digo, hostia, qué barbaridad. Sí, yo el mejor medio de transporte he encontrado y la ruta ha sido en avión, Alicante-Santiago. Es 1 hora y media y bueno. Y te quitas de historia. Claro. Pues nada. ¿Y tu día a día? Entonces, ¿cómo es? O sea, tú vienes para acá, organizas los departamentos. Generalmente vengo a la oficina, veo pues problemas que se han quedado pendientes del día anterior, a lo mejor si se ha quedado algo, o si tengo que hablar algo con algún técnico, algún proyecto que han planteado algún cliente nuevo, o algún problema que está surgiendo en el departamento comercial. Al final se enfocan todos los días a clientes nuevos con necesidades nuevas. Y aunque el departamento comercial está muy preparado en cuanto a cómo funciona el software, no saben si realmente sirve para una empresa que le está planteando un problema. Y yo sí que tengo ese conocimiento de decir, vale, si para esta empresa podemos tirarle o podemos tirarle, pero tenemos que hacer esta parte de desarrollo. Y ahí tengo que hablar con programación a ver si es viable y que nos dé tiempos de plazos de entrega y a ver si podemos abordar al cliente. Normalmente, ¿qué plazo de entrega tenéis? ¿Es de un problema básico? De un problema básico, generalmente la misma semana se queda resuelto. Sí. De un problema básico de un cliente, pero siempre entran clientes nuevos con necesidades nuevas. A lo mejor se está planteando un proyecto que nos va a llevar a desarrollarlo en programación. A lo mejor algunos meses. Claro, 2 meses, 3 meses. Entonces, claro, hay que darle un plazo al cliente y hacer un presupuesto a medida de la necesidad que nos está pidiendo. Que generalmente llegamos al final. Sí. Pero hay que estudiarlo. No podemos decir, vale, pues este cliente todas sus necesidades las tenemos cubiertas. Ya podemos empezar con él a formarlo, a hacerle los traspasos de sus bases de datos a nuestro programa y a que arranque en cuanto pueda. Hay clientes que tenemos que tratarlos de otra manera. Y un poco también eso es mi día a día. El llegar y decir, vale, pues ves qué problemas están surgiendo en los distintos departamentos y un poco canalizarlo. Muy bien, pues nada, ya está. Yo, bueno, también la formación, ¿no? ¿También hacías la formación o no? Sí, sí. Haciendo. Sigo haciendo formación, no en la medida que la hacía antes. Hay un departamento de formación ahora que se está encargando más de dar esas formaciones. Sobre todo con esto de la pandemia nos enfocamos mucho porque así los clientes nos lo han demandado, a la formación online. Antes generalmente nos desplazábamos siempre a sus instalaciones. Tanto a clientes como a... Cuando decimos formación, es formación al cliente. Sí, al cliente final. De cómo se utiliza nuestro ERP, forma la empresa. Y ahora pues ya no viajamos tanto, solo en ciertos casos que eso es la hostia. Sí, la verdad que bueno, al final estás a nivel nacional y tienes que irte mañana a Barcelona a dar una formación. Te quita un huevo de tiempo. Yo lo he notado muchísimo también en mi sector. O sea, el tema de la videoconferencia, claro, lo mejor que ha traído la pandemia. Sí, es de las cosas mejores que ha traído la pandemia. Es decir, las relaciones ahora mismo pueden ser online y obviamente al final tienes que tener un trato. Somos personas. Lo comentábamos tú y yo hace poco, que necesitas tener un trato de persona a persona, pero muchas veces puedes ahorrarte muchos trámites de manera online y eso no quita que yo mañana vaya y vaya a tu oficina y quizás te dé una formación, ¿no? Pero la experiencia la verdad está siendo bastante buena y bueno, por eso ahora ya no nos enfocamos tanto a esa formación presencial y más a la online, que hay un departamento que se está encargando de ello y un poco pues yo también... voy dando alguna formación, pero cosas ya más puntuales o desarrollos a medida o proyectos muy a medida que, bueno, de momento lo estoy canalizando y lo estoy llevando yo también. ¿Y aquí en oficina, tu personal, por ejemplo, también lo haces tú? ¿O se encarga cada persona, cada responsable de departamento? O no sé si habrá de responsable o simplemente hay gente que ocupa Sí, generalmente en cada departamento hay un responsable de departamento. Normalmente hay un responsable. ¿Ese da la formación a esa persona que se incorpora a ese departamento, por ejemplo, al técnico? O... Generalmente la formación a los técnicos, por ejemplo, por poner el ejemplo, se la damos entre todos. Porque al final
la experiencia en este sector la coge a base de resolver los problemas. De pegarte cabezazos. Claro, si yo solo te cuento los míos o solo te cuento mi visión, quizás tienes menos conocimientos que si coges un poco de cada uno. Entonces, los plazos de formación son amplios. Al final, controlar nuestro ERP, controlar el sector de transporte, cuando tú vienes de hacer, como hemos hablado antes, por ejemplo, un FP de informática, claro, a lo mejor no tienes ni idea de transporte. De primera te suena todo a chino. Entonces, los procesos de formación son extensos, pero bueno, al final, pues, no sé, la gente coge el hilo, ¿no? Al final es como todo. Sí. Si tienes ganas. Sí, exacto. De eso se trata. Pues nada, de tío, tener ganas. Yo por mí lo dejamos aquí. Edu se va a echar una bachanguilla. Yo me voy a hacer. Correcto. Que ya estamos hinchados todo el día. Así es. Así que nada, lo dicho, yo encantado de que me hayas Igualmente. invitado. Ha costado, ¿eh? Sí. No ha costado cuadrar la agenda, sí. Pero bueno, ya está, una cosa hecha. Una cosa hecha. Y ya yo me quedo a gusto con eso y espero que a vosotros también. Encantado de haberte tenido aquí, de la entrevista y muy a gusto. Y sigue así. Ánimo con ello. Ya queda un poco. No quiero Motown wants me back.